Buenos días, niños. El día de hoy les mando el resumen del tema de la narración. La narración. Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Características de la narración. A muy grandes rasgos, una narración se caracteriza por evocar una serie de acontecimientos, ya sean reales o no, mediante el uso del lenguaje verbal para informar o entretener al receptor. Esto quiere decir que es cuando recordamos una serie de acontecimientos. Presenta un narrador que se encarga de hilar lo contado. Puede o no formar parte de la trama y unos personajes que son relatados por él y que eventualmente intervienen en forma de diálogos. También ocupa un espacio de tiempo real, que es la duración de la narración, pero también contiene un tiempo evocado, tiempo del relato que puede ser más largo o más breve. Evoca acciones o eventos que le ocurren a los personajes, cuyo ordenamiento o manera de presentarlos puede variar para generar suspenso, sorpresa, etc. Posee siempre verosimilitud, esto es, parecido con la verdad. Incluso en los casos en que se cuentan eventos fantásticos, dicho de otro modo, lo que se cuenta se debe narrar siempre como si fuera verdad, cuando lo sea y cuando no. Estructura de la narración. Inicio. Se da la presentación del personaje dentro del lugar, momento y circunstancia que anticipan la acción que ocurrirá. Nudo. El nudo es lo más importante. Muestra el problema que irá graduando la intensidad de las acciones. Desenlace. Constituye la última etapa. Transcurre la solución del nudo y el cierre del relato. Elementos de la narración. Narrador. Es el personaje que nos cuenta lo que está sucediendo. Este puede ser omnisciente, primera persona o protagonista y testigo. Cuando hablamos de un narrador omnisciente se refiere a que el narrador conoce cómo se sienten los personajes y qué va a suceder en toda la narración. Cuando hablamos de primera persona o protagonista, nos habla de que el narrador está contando su historia en primera persona. Cuando hablamos de testigo, del narrador testigo, es que el narrador está contando lo que ha visto, sin necesidad de que sepa cómo se sienten los personajes como lo hace el omnisciente. Personajes. Son las entidades sobre las que recae la acción y los que experimentan la trama que se narra. Estos pueden ser el protagonista, el antagonista y personajes secundarios. Acción. En un texto narrativo, tiene que contar una historia y esta puede contar con subtramas o subhistorias. Tiempo y espacio. Las acciones que protagonizan los personajes se enmarcan en un tiempo y espacio concreto. Por ejemplo, en el Madrid de los años 80. Entonces, en este elemento nos va a hablar de en qué tiempo está sucediendo la narración, puede ser en pasado, en presente o también en futuro. Y también nos habla del lugar donde se está desarrollando la narración. Ahora, ¿cómo se construye una obra narrativa? Antes de narrar una historia hay que planear cómo va a ser el relato y cómo queremos narrarlo.
Para esto debemos pensar cuál será la novela, historia o cuento que vayamos a narrar. Debemos organizar la historia en partes. Debemos situar la acción en el espacio y tiempo. Debemos precisar cómo será la historia. Con eso terminamos. Hasta la próxima clase. Recuerda que la lectura te ayuda a desarrollar habilidades y obtener enseñanzas que te permite alcanzar el éxito. Chao, niños.